Hola, ¿qué tal, damas y caballeros? Excelente noche, bienvenidos sean. Bienvenidas sean a este su canal, La Sinfonía del Pensamiento. Su servidor y amigo Iskander Kosonov Afkar les da la más cordial bienvenida. Hoy, en este día, en esta noche, damas y caballeros, tengo el gusto, el agrado de presentar ante ustedes una obra monumental y fundamental. Derecho agrario. El campo, base de la patria. Derecho agrario. El campo, base de la patria. Esta obra se debe al abogado Antonio de Ibarrola, el cual fue profesor de Derecho Civil y de Derecho Agrario en la Facultad de Derecho de la UNAM. Esta obra apareció originalmente en 1975 y consta alrededor de 950 páginas. Prácticamente estamos hablando de 1000 páginas de conocimiento acumulado a lo largo del tiempo por este autor, Antonio de Ibarrola. Y bueno, pues antes de abrir el abanico de posibilidades, vamos a leer la nota preliminar, lo que el autor tiene que decirnos. Y bueno, también vamos a hacer una pequeña pero significativa dedicatoria a mi maestro de Derecho Constitucional y de Introducción al Derecho, allá en el Departamento de Derecho de la Universidad Autónoma Metropolitana, Campus Azcapotzalco. Para Miguel López, el licenciado Miguel López, entrañable abogado, esta dedicatoria. Muy bien, damas y caballeros, pues primeramente vamos a comenzar con una fecha significativa. En 1974, a finales, es decir, en diciembre de 1974, el Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización cambia de nombre y ahora se habrá de llamar Secretaría de la Reforma Agraria. Entonces, este es un hecho significativo. Se ha pasado del Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización a la Secretaría de la Reforma Agraria. Y ahora el autor Antonio de Ibarrola nos dice algo que es importante atender. Siempre en México hemos otorgado una desmesurada importancia a los cambios de nombre y no hemos dado la suficiente atención a los cambios de procedimientos y de conducta. Repito, siempre en México hemos otorgado una desmesurada importancia a los cambios de nombre y no hemos dado la suficiente atención a los cambios de procedimientos y de conducta. Hay un hecho que es indiscutible y nos dice el autor: el olvidado y pretérito problema agrario nacional. Ese es el problema que tenemos delante. El olvidado y pretérito problema agrario nacional. ¿Por qué se debe estudiar el derecho agrario? Y nos responde Antonio de Ibarrola: nuestros campesinos, que forman gran parte de la población del país, vegetan materialmente en pésimas condiciones, totalmente ignoradas por nosotros los universitarios. Mucho ha empeorado su crítica situación a partir del 1 de septiembre de 1982. Pero nos dice el autor: si vemos el asunto como ajeno o desde fuera, el asunto de la tierra, del reparto agrario, de los campesinos, no vamos a comprender este fenómeno tan importante. Porque derivado de una visita y una convivencia que tuvo el abogado Antonio de Ibarrola con los campesinos,
en la Ley Federal de la Reforma Agraria, con sede en el municipio de Champotón, en el estado de Campeche, logró descubrir lo siguiente. Es tan triste ver que nuestros hermanos campesinos se hayan desamparados y que, aparte de sufrir el clima, están expuestos a los grandes peligros del medio ambiente, como es el caso de la llamada mosca chiclera, que al picar segrega un líquido que carcome, dejando en algunas ocasiones a la persona sin oreja o sin nariz. Y más peligrosa aún, la víbora nauyaca, cuya picadura es invariablemente mortal si no se atiende. Igualmente, es desolador ver que hay niños que no conocen un buen desayuno, que carecen por completo de una adecuada alimentación y que llegan a las aulas totalmente sin fuerzas ni posibilidades siquiera remotas de asimilar cuanto pretende enseñárseles. Es sobre todo inconcebible darse cuenta de que una persona muere de la mordida de un mulo y todo porque no tiene el poblado ni atención médica ni acceso a los auxilios más indispensables. Es penoso ver que solo unos cuantos niños concluyen su instrucción primaria y que ahí quedan truncados sus estudios y sus ideales. Como pueden escuchar, el abogado de Ibarrola está poniendo el dedo en la llaga, está señalando problemas acuciantes que se estaban gestando en aquel momento, pero que antes de ese instante, antes de los 80s, y posteriormente a los 80s y hasta la fecha, 2024, tenemos también situaciones muy difíciles y complejas en el campo mexicano, la falta de apoyos, desde luego también el reparto de tierras, la legitimidad de la tenencia de la tierra, etcétera. ¿Y qué decir de estos niños que no solamente en el campo, sino también en la ciudad, se encuentran faltos de alimentación adecuada? Pero vamos a continuar con de Ibarrola. Estamos leyendo Derecho Agrario de 1975, una obra verdaderamente reveladora. Nos dice el autor: cuando se convive directamente con los campesinos que se mueven en el medio rural, te das cuenta de que el estudio del derecho agrario es de suma importancia, que no es materia solo de asimilación para el cerebro, sino de inmediata actuación del corazón. El derecho agrario no solo es materia de asimilación para el cerebro, sino de inmediata actuación del corazón. Y después el abogado hace una invitación muy singular y por eso se puede notar la simpatía, el afecto y la nobleza de este licenciado, Antonio de Ibarrola. Interésate por nuestros hermanos campesinos y conoce y profundiza sus problemas. Cerciórate de cuánto puedes hacer por ellos desde nuestro amado centro de estudios, o sea, desde la UNAM, aquí particularmente. Interésate por nuestros hermanos campesinos y conoce y profundiza sus problemas. Cerciórate de cuánto puede hacerse por ellos desde nuestro amado centro de estudios. Y ahora, con respecto a las relaciones que existen entre el derecho agrario y el derecho civil, el autor apela a lo que es la historia del derecho, a la cultura general del derecho, y comienza por el derecho romano, y nos recuerda estos hechos que son fundamentales. La agricultura es contemporánea
si no del ser humano, al menos de la civilización humana. De igual forma, el establecimiento y el desarrollo de la propiedad agrícola fue sagrado para los pueblos, como es sagrado el derecho mismo de existir. Es el derecho agrario tan viejo, ciertamente, como la humanidad, y a pesar de ello, no ha mucho que nació a la vida de una legislación propia, peculiar, específica e independiente. Eso también parece ser una ironía, porque el autor nos dice, el derecho agrario es tan viejo como la humanidad, pero a pesar de todo, a pesar de ello, no hace mucho que nació a la vida de una legislación propia, peculiar, específica, independiente. Y luego hablando en términos particulares, hablando en términos específicos de México, nos dice el autor, produce verdadero vértigo asomarse a los problemas del campo en México. Tenemos en nuestras manos los juristas, el porvenir, la entraña y también tenemos a la entrañable clase campesina mexicana cuyos problemas se hace necesario resolver, no desde un punto de vista de capitalización política en beneficio propio de unos cuantos, sino desde un punto de vista hispánico, conmovedoramente humano, esencialmente espiritual. Repito, México produce verdadero vértigo asomarse a los problemas del campo. Tenemos en nuestras manos los juristas del porvenir de la entrañable, amada clase campesina mexicana, cuyos problemas se hace necesario resolver, no desde un punto de vista de capitalización política, en beneficio propio de unos cuantos, sino desde un punto de vista hispánico, conmovedoramente humano, esencialmente espiritual. Desde luego, cuando el autor de Ibarrola apela a la tradición española y a su humanismo, pues desde luego está pensando directamente en la España noble, antigua y moderna, tan grande, imperecedera, que nos ha dejado Cervantes, Calderón, Quevedo, Lope de Vega, Benito Pérez Galdós, Federico García Lorca, León Felipe y contemporáneamente las autoras María Zambrano, Rosa Montero, Irene Vallejo y desde luego autores también de la talla de Juan Ramón Jiménez. ¿Qué les parece, damas y caballeros? Estamos leyendo Derecho Agrario de Antonio de Ibarrola, 1975. Aquí también un dato interesante, nos dice Roma procede del término arcaico rumino o ruma, que significa tierra. Un tipo esencialmente agrícola nació en Roma, el cual hace referencia a la tierra. Ahí en Roma aparece la figura de el bonus pater familias, el buen padre de familia. ¿Cuáles son sus características? Prudencia, buen carácter, generosidad, independencia. Y nos dice el abogado, características que por desgracia siempre ha temido descubrir y fomentar en el campesino mexicano el régimen que nos gobierna. La prudencia, el buen carácter, la generosidad, la independencia son características que por desgracia siempre ha temido descubrir y fomentar en el campesino mexicano el régimen que hoy o que nos gobierna.
Es importante entonces devolverle a los campesinos lo que les corresponde. Y también hay un hecho nacional que sigue teniendo vigencia. En 1973 nos dice el autor de Ibarrola: lacera el corazón pensar que hay que sacar 500,000 reses jóvenes de Sonora para que no perezcan de hambre. Nos ha dejado a todos aterrados la espantosa sequía de Coahuila y en especial en su zona candelillera. Aquí el autor está haciendo referencia a lo que ocurría en 1973, 1974, dos hechos tristes, descorazonadores. Por un lado, que se tuviera que trasladar 500,000 reses desde Sonora para que no perecieran de hambre, y por el otro lado, aterrados, dice, por la espantosa sequía de Coahuila y en especial en su zona candelillera. Ahora es importante esto que nos dice el autor, un antecedente histórico de carácter universal. En sus orígenes, el pueblo romano se conservó siempre fortísimamente campesino. El pueblo romano, en su origen, es profundamente campesino. Incluso las 12 tablas, las famosas 12 tablas, son prácticamente un código campesino, a favor del campesino y del campo. Un hecho increíble de solidaridad y compromiso, extraído de la antigua Roma, nos dice el abogado de Ibarrola. Los gracos, es decir, patricios ricos y nobles, dueños de tierras, perdieron su vida por defender a los plebeyos, es decir, a los pobres y sin tierra. Ojalá que la conducta de estos próceres se repita sin cesar en la nación mexicana. Los gracos, patricios ricos y nobles, dueños de tierras, perdieron su vida por defender a los plebeyos, pobres y sin tierra. Ojalá que la conducta de estos próceres romanos se repita sin cesar en la nación mexicana. Cuando dice los gracos, está haciendo referencia a dos jóvenes, Tiberio Sempronio y Cayo Sempronio, ambos hijos de Cornelia, los cuales eran su orgullo, su satisfacción, pero ambos fueron asesinados por defender las causas justas y nobles. Y ahora el autor se pregunta: ¿cuándo la patria mexicana hablará con orgullo de algunos de nuestros jóvenes que presten todo su entusiasmo al arreglo del problema del campo? ¿Cuándo la patria mexicana hablará con orgullo de algunos de nuestros jóvenes que presten todo su entusiasmo al arreglo del problema del campo? Aquí desde luego el autor está haciendo referencia a que generalmente pues las ramas del derecho más socorridas, el derecho penal, el derecho civil, el derecho fiscal, incluso el derecho constitucional, pero el derecho agrario casi siempre queda en último lugar. Y se trata de un problema que parece casi insoluble. Nos dice por eso el autor: hace falta reivindicar la dignidad del trabajador agrícola. La situación de los campesinos que cultivan la tierra es duro, muy fuerte el trabajo en el campo. Es un sector por lo demás muy amplio, no solo en México, sino en el planeta. Por lo tanto, hay que reconocer en todo nuestro planeta los derechos justos de los derechos justos a los trabajadores agrícolas.
Hay que reconocer los derechos justos de los trabajadores agrícolas, los que muchas veces emigran masivamente del campo a la ciudad para hallar condiciones de vida todavía más deshumanizadoras, tristemente. A menudo se desarrolla el trabajo en situaciones objetivamente injustas por la ambición de los latifundistas y la falta de tutela legal para la persona del trabajador agrícola y de su familia. Individuos o grupos poderosos son aquejados del hambre de la tierra. Entonces hay individuos, grupos poderosos que quieren poseer la tierra a toda costa. Y por eso dice el autor, a menudo se desarrolla el trabajo en situaciones objetivamente injustas por la ambición de los latifundistas y la falta de tutela legal para la persona del trabajador agrícola y su familia. Aún en países adelantados, llega a negarse al campesino toda facultad de participar en las opiniones decisorias y se desconoce el derecho de libre asociación. Aún en países adelantados, llega a negarse al campesino toda facultad de participar en las opiniones decisorias, definitivas, y se desconoce el derecho de libre asociación. Por lo tanto, dice Antonio de Ibarrola, recordemos que el problema del campo está solo un aspecto de la lucha emprendida por la humanidad contra la miseria y el desamparo, contra la ignorancia y la incultura. Repito, recordemos que en el problema del campo es tan solo un aspecto de la lucha emprendida por la humanidad contra la miseria, el desamparo, contra la ignorancia y contra la incultura. Y nuevamente el autor apela a la antigüedad romana y nos dice, para el romano, las res mancipi o cosas agrarias fueron asuntos privilegiados, base primordial de la hacienda campesina y de la riqueza nacional. Base primordial de la hacienda campesina y de la riqueza nacional. El romano sentía amor por el campo. El derecho agrario moderno nace del derecho civil moderno. El derecho agrario es hijo también del derecho romano. El derecho primitivo romano comenzó siendo un derecho agrario, como fueron también agrarios su calendario, su moneda, su religión, etc. Repito, el derecho agrario moderno nace del derecho civil moderno. El derecho agrario es hijo también del derecho romano. El derecho primitivo romano comenzó siendo derecho agrario, como fueron también agrarios su calendario, su moneda, su religión, etc. Y luego el autor Antonio de Ibarrola nos recuerda a Eduardo Cosera de la Organización Internacional de Juristas en Ginebra, quien decía que muchos estadistas modernos, tristemente todavía creen o fingen creer que el progreso económico ha de basarse forzosamente en el sacrificio de los derechos humanos del individuo. Muchos estadistas modernos, tristemente, todavía creen o fingen creer que el progreso económico ha de basarse forzosamente en el sacrificio de los derechos humanos del individuo.
No se trata de engrandecer a México como se ha hecho hasta hoy, a expensas de la clase campesina, tan pobrísima, olvidada de todos y totalmente marginada del progreso. No se trata de engrandecer a México como se ha hecho hasta hoy, a expensas de la clase campesina, tan pobrísima, olvidada de todos y totalmente marginada del progreso. Por lo tanto, nos dice este abogado insigne, misterioso, añejo y vigorosísimo es este enlace entre la tierra y el agricultor, entre la tierra y la familia toda del agricultor. Misterioso, añejo y vigorosísimo es este enlace entre la tierra y el agricultor, entre la tierra y la familia toda del agricultor. ¿Qué les parece, damas y caballeros? Estamos leyendo El Derecho Agrario de Antonio de Ibarrola, una obra publicada en 1975 bajo el sello distintivo de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Como pueden escuchar, damas y caballeros, Antonio de Ibarrola, profesor de Derecho Civil y Derecho Agrario en la Facultad de Derecho de la UNAM, en aquel entonces, estamos hablando de los 70s, mediados de los 70s, en este libro de casi 1000 páginas ha condensado su pensamiento. Es una obra monumental que, como ya hemos dicho, aparece bajo el sello UNAM y también bajo la editorial Porrúa. Estamos nosotros consultando una segunda edición de 1983. Me parece un texto sumamente revelador. Estoy leyendo tan solo las primeras páginas y ustedes ya pudieron escuchar el importante mensaje, este mensaje detonador, revelador, que está presentando el abogado y que está dignificando el papel del derecho, de los juristas, de la gran tradición que partió de la antigua Roma. Y está invitando de manera directa e indirecta a nuestros jóvenes, a nuestras jóvenes, quienes se van a dedicar o se dedican al estudio del derecho, al estudio de las leyes, que por algún momento tengan a bien considerar quizá esta rama tan olvidada, tan vilipendiada, tan dejada en ceros, y que se empiece a dar continuidad a un proyecto que es muy necesario. No solamente estamos hablando de la riqueza de la patria o de la riqueza de las naciones, la tierra y de lo que produce, sino también y sobre todo estamos hablando en el fondo de las personas y su dignidad, las personas y su trato digno, los campesinos y el reparto digno de las tierras, el reconocimiento de sus propiedades, el que no haya despojos, arrebatos, robos, impunidades, como hasta la fecha tantos hechos deleznables que han poblado y que oscurecen la historia de nuestra patria y también la historia de muchas naciones. Prácticamente ninguna se puede escapar de esta rapacidad de explotación hacia la tierra y hacia el ser humano. Entonces, hoy, en esta noche, la Sinfonía del Pensamiento se viste de gala con este texto de Antonio de Ibarrola, Derecho Agrario, El campo, base de la patria, una obra original de 1975, una obra elaborada por un erudito, un jurista noble, consecuente y comprometido. Pues, damas y caballeros, esta es una invitación, una sugerencia, un texto que puede motivarles a investigar también en este sentido. Muchas gracias por su preferencia, por su escucha. Hasta la próxima, damas y caballeros.